La primera desaparición que Daniel Ortega decidió documentar no le llegó como un caso, sino como ruido. Una breve grabación de audio, retransmitida innumerables veces en grupos locales, captó la respiración irregular de alguien que parecía correr. No había gritos, solo pasos apresurados, el viento golpeando el micrófono y una frase cortada, engullida por la estática. El archivo terminó abruptamente, sin identificación, sin una petición explícita de ayuda, solo silencio. Daniel no conocía a la persona que la había grabado, pero reconoció algo más importante: el patrón. En la Ciudad de México, desaparecer no era un evento extraordinario. Era una desviación aceptada de la rutina. La gente se esfumaba entre turnos de trabajo, entre viajes cortos y llamadas telefónicas prometidas. Carteles con rostros descoloridos se apilaban en farolas, muros y estaciones de metro, superpuestos como compitiendo por la atención en un espacio que ya no podía contener tanta ausencia. Daniel trabajaba catalogando estos vacíos. No era policía ni periodista en activo. Operaba al margen, recopilando rastros que escapaban a los informes oficiales. Anteriormente, había sido analista de datos en una empresa de seguridad privada. Dejó su trabajo al darse cuenta de que los números podían manipularse con la misma facilidad que los recuerdos. Ahora, su trabajo consistía en reconstruir los últimos momentos conocidos de personas desaparecidas, no para encontrar culpables, sino para evitar que el momento final se borrara por completo. Creía que si lograba registrar el final, tal vez la desaparición no sería definitiva. El caso de ese audio lo llevó a las afueras del estado de Veracruz, una región atravesada por carreteras mal señalizadas y zonas industriales abandonadas. El lugar no figuraba en las estadísticas como zona de alto riesgo, lo que para Daniel siempre era una señal de alerta. Las zonas más peligrosas rara vez eran las más vigiladas. Pasó días cotejando datos públicos con información recopilada informalmente: horarios de autobuses, registros de peajes, cámaras privadas que funcionaban intermitentemente. El nombre de la persona del audio surgió por casualidad, en una hoja de cálculo olvidada de una ONG local. Martín Salgado, de 28 años, operador de montacargas, desaparecido durante 10 meses. El informe oficial indicaba ausencia voluntaria. Daniel ya conocía esta expresión. Se usaba cuando no había cadáver, no había suficientes testigos o no había interés institucional. La ausencia voluntaria era una forma elegante de terminar las investigaciones antes de que siquiera comenzaran. Al visitar el barrio donde vivía Martín, Daniel se dio cuenta de que la desaparición no había causado ninguna perturbación visible. La vida seguía al mismo ritmo, aburrida. La familia se había mudado. Los vecinos evitaban hablar. Un hombre mayor comentó, mientras cerraba la puerta, que era mejor no hacer muchas preguntas allí. Daniel tomó el comentario, no como información, sino como un síntoma. El miedo también dejó su huella. El antagonista de la historia no tenía rostro ni nombre en ese momento. No era un individuo específico, sino una estructura silenciosa que operaba sin necesidad de exponerse. Daniel ya la había conocido, en diferentes estados, con ligeras variaciones. Se componía de omisión, burocracia y conveniencia. No secuestraba directamente, no mataba con sus propias manos. Simplemente creaba el entorno donde la desaparición se volvía irreversible. A medida que Daniel avanzaba en su investigación sobre Martín, notó algo que le inquietó más que la falta de pistas. Los registros digitales del día de la desaparición mostraban fallos sincronizados. Las cámaras se apagaban al mismo tiempo. La señal de celular era inestable solo en esa ruta específica. No se trataba de una falla aleatoria, era un patrón demasiado preciso para ser una coincidencia. El conflicto principal surgió allí, sin confrontación directa, sin amenazas explícitas. Daniel comprendió que cuanto más se acercara a la lógica de esos borrados, más vulnerable se volvería.
Aún así, continuó. Visitó archivos públicos, habló con técnicos, compró datos de dudosa procedencia. Cada nueva información confirmaba que los últimos momentos de Martín habían sido fragmentados deliberadamente. El misterio no residía en cómo desapareció Martín, sino en quién se benefició del silencio posterior. Daniel empezó a recopilar otros casos similares. Personas que desaparecían en viajes cortos, horarios compatibles, fallos técnicos recurrentes. No era una serie en el sentido clásico, sino una repetición funcional. Alguien, o algo así, sabía exactamente dónde intervenir para que no quedara nada. La narrativa avanzaba a través de acciones. Daniel no se permitía largas reflexiones. El trabajo exigía un movimiento constante. Copiaba archivos, no los analizaba a fondo. Los contactos se establecían rápidamente, sin profundizar en las relaciones. Sabía que permanecer en un mismo lugar demasiado tiempo atraía atención no deseada. Su método consistía en avanzar antes de que su entorno reaccionara. La tensión aumentó no por los sucesos explosivos, sino por su ausencia. Nada ocurrió explícitamente. Ninguna persecución, ninguna amenaza directa, solo pequeños cambios en el entorno. Un archivo que desapareció del servidor tras ser accedido. Un contacto que dejó de responder. Una dirección que dejó de existir. El mundo reaccionó al trabajo de Daniel, desapareciendo a su alrededor. Al final de esa etapa inicial, Daniel ya no solo investigaba a Martín, lidiaba con una constelación de ausencias conectadas por defectos idénticos. Comprendió que los últimos momentos de estas personas no fueron caóticos, sino organizados. Había un método en el silencio. Y por primera vez, consideró que quizás la desaparición no fuera el final del proceso, sino solo el comienzo de algo mayor, cuidadosamente mantenido fuera del alcance de quienes insistían en recordar. Daniel Ortega comenzó a dividir sus días entre dos espacios principales, la ciudad visible y la ciudad funcional. La primera era la que se registraba en mapas, informes oficiales y campañas turísticas. La segunda existía en los desvíos, en rutas improvisadas, en lugares donde el Estado solo llegaba en forma de carteles electorales rasgados. En México, esta segunda ciudad era la que realmente decidía quién se quedaba y quién desaparecía. Daniel aprendió a navegarla con cuidado, sabiendo cuándo preguntar y, sobre todo, cuándo callar. El entorno moldeaba el comportamiento de la gente. En los barrios periféricos, las puertas cerraban antes del atardecer, no por tradición, sino por cálculo. Los pequeños negocios operaban con horarios irregulares, adaptados a avisos informales que circulaban más rápido que cualquier noticia. No había pánico explícito, solo una disciplina silenciosa. Daniel observó esto sin registrarlo en voz alta. Sabía que el miedo colectivo no necesitaba explicación, solo respeto. La cultura local influyó directamente en la gestión de las desapariciones. El Día de Muertos, por ejemplo, no era solo una celebración simbólica para las familias que habían perdido a un ser querido de forma permanente. Para muchos, era la única época del año en la que se podían mencionar los nombres de los desaparecidos sin vergüenza. Los altares improvisados incluían fotos sin fecha de fallecimiento y velas encendidas para las personas cuyo destino seguía siendo incierto. Daniel fotografió estos altares, no como un ritual, sino como evidencia de un duelo suspendido. Entre quienes lo rodearon se encontraba Lucía Herrera, abogada voluntaria vinculada a grupos de familiares de desaparecidos. Al principio, desconfió de Daniel. Ya había visto a muchos investigadores independientes usar las historias de otros como plataforma profesional. Aún así, reconoció algo diferente en su enfoque. Daniel no prometía respuestas, solo grababa.
Lucía comenzó a facilitar el acceso a documentos archivados, procesos interrumpidos, expedientes que no avanzaban por falta de interés institucional. Lucía tenía sus propias motivaciones. Su hermano había desaparecido 7 años antes, en un viaje corto entre 2 municipios. El caso se había cerrado como una fuga voluntaria. Desde entonces, había dedicado parte de su vida a evitar que otros casos sufrieran el mismo destino burocrático. No buscaba venganza, sino visibilidad. Para ella, el olvido era peor que cualquier desenlace trágico. Esta postura influyó directamente en sus decisiones y explicó por qué ayudó a alguien como Daniel, aún conociendo los riesgos. Otro personaje recurrente era Esteban Ríos, técnico de sistemas de vigilancia que trabajaba instalando y manteniendo cámaras privadas en zonas industriales. Esteban conocía bien las limitaciones técnicas del sistema y, sobre todo, sus vulnerabilidades intencionales. No hizo preguntas cuando Daniel solicitó acceso a los programas de mantenimiento o informes de fallos. A cambio, recibía pagos discretos y la garantía de que su nombre nunca aparecería en ninguna parte. Esteban no era cómplice por ideología, sino por supervivencia económica. El antagonista permaneció difuso, pero adquirió contornos más claros a medida que el mundo se expandía. No se trataba de un cártel específico ni de una institución aislada. Era una convergencia de intereses locales, empresas subcontratadas, autoridades cómplices y poblaciones demasiado cansadas para resistir. Las desapariciones funcionaban como una herramienta de control indirecto. Eliminaban personas sin generar una confrontación abierta. Mantenían el orden mediante la incertidumbre. Los antecedentes de Daniel también se hicieron evidentes gradualmente. Su obsesión por los registros definitivos surgió a raíz de la muerte de su padre, ocurrida años antes en un accidente laboral oficialmente clasificado como fatal. Daniel descubrió posteriormente que los informes habían sido manipulados para proteger a la empresa responsable. Desde entonces desarrolló una aversión a las versiones definitivas impuestas sin verificación. Para él, la verdad nunca emergía completa, solo en fragmentos persistentes. Las interacciones entre los personajes se caracterizaron por la economía de palabras. No había lugar para largas explicaciones. Cada encuentro tenía un propósito específico. Lucía entregaba documentos, Esteban proporcionaba datos técnicos, Daniel conectaba los puntos. Esta dinámica mantenía la narrativa en constante movimiento, evitando el estancamiento emocional. El mundo no permitía largas pausas para el duelo o la reflexión. Todo debía continuar. Los elementos históricos también surgieron orgánicamente. Las regiones que habían sido escenario de antiguos conflictos mostraron patrones similares de desaparición. Las antiguas rutas de contrabando se transformaron en corredores de borrado. Daniel notó que el pasado no desapareció, simplemente cambió de función. La historia local influyó en las decisiones actuales, incluso cuando no se mencionó explícitamente. Los personajes secundarios reforzaron esta lógica. Policías que discretamente desaconsejaban insistir. Funcionarios públicos que hacían la vista gorda al mencionar ciertos nombres. Conductores que modificaban rutas sin explicar por qué. Cada uno contribuía al mantenimiento del sistema, incluso sin coordinar acciones. El mundo funcionaba mediante un acuerdo tácito. A medida que Daniel se adentraba más en este mundo, comprendió que su trabajo no consistía solo en investigar personas desaparecidas, sino en documentar todo un ecosistema construido para que la desaparición fuera algo funcional.
No era un héroe aislado ni un salvador. Era simplemente alguien que se movía a contracorriente de una normalidad cuidadosamente construida, donde recordar era un acto de resistencia silenciosa. Daniel se dio cuenta de que había cruzado una frontera invisible cuando el primer obstáculo surgió no como una amenaza, sino como un retraso. Un documento solicitado en una oficina de registro local tardó más de lo habitual. No fue denegado, simplemente permaneció en trámite durante días. Luego, una solicitud similar de Lucía recibió una respuesta inmediata. La diferencia indicaba algo simple e inquietante. El sistema había empezado a reconocerlo. A partir de ese momento, cada movimiento requeriría más esfuerzo, más precaución y más tiempo. El conflicto se intensificó a medida que Daniel reunió suficientes casos para establecer conexiones claras. Las fallas técnicas no solo eran similares, sino también secuenciales. Las desapariciones ocurridas en diferentes estados presentaban patrones temporales compatibles, como si obedecieran a una agenda no oficial. Al mapear fechas y horas, Daniel identificó periodos recurrentes de silencio digital, periodos cortos, pero suficientes para borrar rastros fundamentales. El problema era que estos periodos coincidían con operaciones logísticas específicas, vinculadas a empresas privadas de transporte y seguridad. Lucía advirtió a Daniel sobre los riesgos de seguir ese camino. No por miedo personal, sino por experiencia propia. Otros investigadores habían desaparecido tras asociar intereses económicos con estructuras de supresión humana. Aún así, ella seguía ayudando. Su contribución ahora se presentaba en forma de contactos indirectos, familiares que habían recibido llamadas extrañas tras presentar denuncias, empleados despedidos por insistir en los protocolos, testigos que cambiaban sus versiones sin explicación. Cada relato añadía una nueva capa al conflicto. Daniel empezó a enfrentarse a obstáculos físicos. En una visita a un parque industrial abandonado, encontró puertas selladas que antes estaban abiertas. En otra ocasión, se dio cuenta de que lo seguía un vehículo sin distintivos, que mantenía una distancia constante sin acercarse demasiado. No hubo confrontación. No hubo intimidación explícita. El mensaje era claro precisamente por su silencio. Lo estaban vigilando. Los personajes secundarios comenzaron a influir directamente en el desarrollo de la trama. Esteban, el técnico de vigilancia, informó que le habían ordenado no compartir más informes con Daniel. La orden llegó sin justificación formal, solo una vaga recomendación para evitar problemas. Esteban decidió ignorar parcialmente la instrucción, proporcionando datos incompletos, fragmentos que aún podían ser útiles. Esta decisión lo puso en riesgo, ampliando el alcance del conflicto más allá del protagonista. Nuevas desapariciones ocurrieron mientras Daniel investigaba las antiguas. Esto alteró la dinámica emocional de la narrativa. El tiempo dejó de ser un mero factor analítico para convertirse en una presión concreta. Cada día invertido en un caso pasado significaba dejar que otro se perdiera en el presente. Daniel necesitaba ajustar su estrategia, centrándose menos en reconstrucciones completas y más en identificar el mecanismo central que permitía que los eventos se repitieran. El antagonismo se consolidó mediante acciones indirectas. Un artículo publicado en un periódico local desacreditó las investigaciones independientes, calificándolas de sensacionalistas. A un grupo de familiares se les suspendió la financiación tras cuestionar las colaboraciones público-privadas. Nada de esto se dirigía específicamente a Daniel, pero todo afectó su ámbito de actividad. El conflicto no era personal, sino estructural, y por lo tanto más difícil de afrontar. Daniel cometió su primer error significativo al intentar obtener imágenes de un centro de monitoreo estatal.
Usó un antiguo contacto, creyendo que la relación seguía siendo segura. Horas después, recibió una notificación de acceso no autorizado. No hubo arresto, solo una advertencia formal. El mensaje implícito era claro. Los límites estaban establecidos, aunque nunca se anunciaran abiertamente. Este error desencadenó un cambio emocional visible en el protagonista. Daniel se volvió más cauteloso, pero también más decidido. El conflicto dejó de ser meramente investigativo para volverse existencial. Comprendió que su propia trayectoria podía seguir el mismo camino que la de las personas que documentaba. Aún así, continuó, no por heroísmo, sino por la incapacidad de aceptar la eliminación como un resultado inevitable. Las interacciones con Lucía se volvieron más tensas. Ella empezó a insistir en medidas de protección, mientras que Daniel priorizó la continuidad del trabajo. Este contraste generó una fricción sutil, sin discusiones abiertas, pero perceptible en decisiones divergentes. Lucía empezó a guardar copias de los archivos en ubicaciones alternativas, preparándose para la posibilidad de una pérdida total. Daniel aceptó la precaución, aun sabiendo que indicaba un escenario más grave. El conflicto también se profundizó internamente en el sistema. Comenzaron a surgir pequeñas filtraciones de información, lo que sugería disputas entre grupos interesados en mantener el silencio. Daniel se dio cuenta de que el mecanismo de borrado no era monolítico. Existían fallas, conflictos internos e intereses contrapuestos. Esta fragmentación representaba tanto una oportunidad como un riesgo, ya que volvía el entorno más inestable. Cada escena avanzaba la trama al revelar nuevas limitaciones. La investigación no avanzaba en línea recta, sino mediante desvíos calculados. Daniel abandonó caminos prometedores al darse cuenta de que conducían a peligrosos callejones sin salida. El conflicto pasó de ser una cuestión de encontrar respuestas definitivas a sobrevivir lo suficiente para descubrir patrones. Al final de esta etapa, Daniel ya no operaba en la periferia del sistema, sino en su zona de reacción. El desarrollo del conflicto no trajo consigo explosiones ni enfrentamientos directos, solo la creciente certeza de que la desaparición era un proceso activo, defendido por múltiples intereses. Y, al insistir en observarlo de cerca, Daniel se había convertido en parte inevitable de este proceso. A medida que avanzaba la investigación, Daniel se dio cuenta de que los casos no existían de forma aislada, sino que se entrelazaban mediante vínculos indirectos que rara vez aparecían en los registros oficiales. Cada desaparición generaba pequeñas repercusiones que afectaban a otras vidas, creando subtramas silenciosas que alimentaban el conflicto principal. Ignorarlas significaría pasar por alto matices esenciales del mecanismo que intentaba desenmascarar. Observarlas requería tiempo, y el tiempo empezaba a escasear. Una de estas subtramas surgió a través de Marisol Peña, madre de una joven desaparecida 3 años antes. A diferencia de otros familiares, Marisol no buscó apoyo colectivo ni exposición pública. Trabajaba sola, recopilando información obsesivamente. Daniel se cruzó con ella en un archivo municipal, ambos buscando documentos diferentes. El enfoque fue cauteloso. Marisol no confiaba fácilmente, pero reconoció en Daniel a alguien que no hacía promesas vacías. La historia de Marisol reveló un aspecto inquietante. Tras la desaparición de su hija, empezó a recibir ofertas informales para cerrar el caso. No eran amenazas, sino incentivos, ayuda económica, oportunidades laborales, vagas promesas de seguridad. Todo a cambio de silencio. Marisol las rechazó todas. Como consecuencia, perdió su trabajo y empezó a vivir de trabajos temporales. Su resistencia individual no cambió el sistema,
pero expuso la lógica de cooptación que sustentaba la supresión. Otra subtrama involucraba a un pequeño periódico regional que había intentado investigar fallas en contratos de seguridad privada. El editor, Arturo Beltrán, no desapareció, pero fue aislado progresivamente. Los anunciantes le retiraron su apoyo, las fuentes dejaron de responder y las demandas comenzaron a acumularse. Daniel habló con Arturo en un discreto café. No hubo intercambio de información concreta, solo la confirmación de que insistir en ciertos temas resultaba en un desgaste continuo, no en confrontaciones inmediatas. Estas historias paralelas no desviaron la atención de la narrativa, sino que reforzaron el conflicto central al mostrar sus ramificaciones. La desaparición afectó no solo a quienes desaparecieron, sino también a quienes permanecieron, insistiendo en recordar. Daniel comenzó a ver el sistema como algo que operaba en capas, ajustando la presión según el nivel de resistencia encontrado. La presión del tiempo se hizo más evidente cuando Lucía le informó que un nuevo paquete de reformas administrativas estaba a punto de aprobarse. Los cambios prometían agilizar los procesos, pero en la práctica reducirían aún más la transparencia de los registros públicos. Daniel comprendió que parte de su trabajo podría volverse imposible en pocas semanas. Esto impuso urgencia a la investigación, obligándolo a priorizar las conexiones esenciales y a abandonar caminos secundarios, incluso cuando parecían prometedores. Las relaciones entre los personajes también se volvieron más complejas. Lucía comenzó a discrepar abiertamente con algunas decisiones de Daniel, especialmente cuando éste decidía actuar solo. Temía que su insistencia individual se neutralizara antes de que saliera a la luz ninguna información. Daniel, por otro lado, creía que la dispersión excesiva aumentaba el riesgo de filtraciones prematuras. Este conflicto no era ideológico, sino estratégico, e influyó directamente en el ritmo de la narrativa. Esteban, el técnico de seguridad, se enfrentaba a sus propios dilemas. Tras proporcionar información incompleta, comenzó a notar inconsistencias en sus contratos de trabajo, cambios de horarios, pagos atrasados y visitas inesperadas de supervisores. No se lo informó de inmediato a Daniel, intentando gestionar la situación solo. Esta decisión creó una tensión latente, ya que la subtrama de Esteban avanzaba paralela al conflicto principal, amenazando con colisionar con él en cualquier momento. Surgieron otras subtramas menores que se resolvieron rápidamente. Un conductor que cambió de ruta tras recibir advertencias informales. Una funcionaria que dejó su puesto sin dar explicaciones. Un expediente histórico trasladado poco antes de ser solicitado. Cada suceso añadía complejidad sin prolongar innecesariamente la narrativa, funcionando como piezas móviles en un tablero de ajedrez inestable. Daniel comenzó a registrar no solo las desapariciones, sino también los comportamientos adaptativos de quienes las rodeaban. Esto amplió su comprensión del fenómeno. El sistema no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser lo suficientemente impredecible como para desalentar la resistencia organizada. Las subtramas mostraban cómo cada individuo encontraba su propia manera de sobrevivir dentro de esta lógica. La interconexión de estas historias creó un efecto acumulativo. Nada parecía aislado. Incluso eventos aparentemente triviales revelaban conexiones con contratos, política local o intereses económicos más amplios. Daniel comenzó a organizar esta información en mapas conceptuales, no para su publicación, sino para su comprensión interna. Cada línea representaba una relación frágil, susceptible de desaparecer en cualquier momento. A pesar de la creciente complejidad, todas las subtramas convergían en un mismo punto: la normalización de la desaparición como herramienta funcional. Ninguna desvió la atención de la narrativa principal.
Al contrario, reforzaron la idea de que el conflicto no era resultado de excepciones, sino de un sistema que funcionaba según lo previsto. Al final de esta etapa, Daniel se dio cuenta de que no bastaba con presentar un caso específico. El verdadero reto era demostrar cómo estas historias paralelas respaldaban el mecanismo central. El tiempo se agotaba, la presión aumentaba y los márgenes de error se reducían. Las subtramas estaban alineadas. Quedaba por ver cuál desencadenaría la siguiente ruptura significativa en la historia. El punto de inflexión no se produjo de repente, sino mediante una comprensión gradual que se volvió imposible de ignorar. Daniel comprendió que las desapariciones no estaban vinculadas únicamente a fallos técnicos e intereses económicos, sino a un proceso de selección. No todas las personas desaparecían de la misma manera ni por los mismos motivos. Existían criterios tácitos que definían quién podía ser borrado sin generar demasiado ruido. Esta revelación alteró por completo el rumbo de la investigación. El cambio comenzó cuando Daniel comparó dos casos aparentemente similares. Ambos involucraban a trabajadores de bajos ingresos que habían desaparecido en viajes cortos, con errores de registro casi idénticos. Sin embargo, solo uno de ellos había generado cambios posteriores en los sistemas internos. Pequeños ajustes, correcciones manuales, intervenciones sutiles. El otro permaneció intacto, como si nunca hubiera existido. La diferencia radicaba en un detalle específico. El primero había presenciado algo irrelevante para él, pero inconveniente para otros. Este descubrimiento llevó a Daniel a reevaluar todo el material que había recopilado. Pasó noches cruzando datos, reorganizando mapas conceptuales y eliminando hipótesis previas. La desaparición dejó de ser una mera consecuencia colateral y se reveló como una herramienta preventiva. Las personas no desaparecían por casualidad. Desaparecían porque, en algún momento, estaban en el lugar equivocado, observaron algo que no debían o simplemente se convirtieron en variables incómodas en las grandes cadenas logísticas. La revelación más inquietante se produjo cuando Daniel encontró el nombre de Martín Salgado en un registro interno que no debería haber existido. El documento al que accedió a través de una copia incompleta proporcionada por Esteban indicaba que Martín había sido clasificado como de riesgo secundario días antes de desaparecer. No había una descripción detallada, solo un código y una fecha. Esto contradecía todas las versiones oficiales. Martín no había desaparecido por casualidad. Había sido identificado de antemano. Este momento cambió la postura emocional del protagonista. Daniel dejó de tratar el sistema como una entidad impersonal y comenzó a verlo como algo activo, capaz de anticipar movimientos. La investigación, hasta entonces reactiva, se convirtió en una carrera contra un mecanismo que se adaptaba en tiempo real. El punto de inflexión no solo residió en la información descubierta, sino en la conciencia de que él mismo podría estar ya clasificado de alguna manera. Lucía reaccionó de inmediato al ser informada. Por primera vez, sugirió detener temporalmente el trabajo, no por miedo abstracto, sino porque reconoció el patrón. Su hermano también había sido clasificado en documentos internos antes de desaparecer. La revelación conectó definitivamente sus historias. El conflicto dejó de ser meramente investigativo y adquirió un carácter personal irreversible para ambos. Las reacciones de los personajes se hicieron visibles en sus acciones. Lucía comenzó a transferir archivos a ubicaciones físicas, abandonando parcialmente el almacenamiento digital. Esteban, al darse cuenta de la gravedad de lo que había proporcionado, intentó borrar cualquier rastro de su colaboración, cancelando contratos y evitando el contacto. Daniel, por otro lado, tomó la decisión contraria. Empezó a actuar con mayor control, creyendo que la invisibilidad ya no era una opción segura.
El evento inesperado que consolidó el punto de inflexión ocurrió cuando una nueva desaparición siguió exactamente el patrón que Daniel había predicho horas antes. Había identificado la ruta, la ventana de silencio y el perfil de la persona involucrada. Aún así, no pudo evitar que se borrara. Este fallo confirmó dos cosas. El sistema operaba con una eficiencia alarmante y su previsibilidad no significaba control. La narrativa se volvió impredecible no al introducir nuevos misterios, sino al invertir las expectativas. Daniel ya no intentaba descubrir cómo ocurrían las desapariciones, sino por qué algunas aún no habían ocurrido. La lógica se invirtió. El peligro ahora residía en anticipar demasiado, en ser demasiado consciente del funcionamiento interno del mecanismo. Las reflexiones internas de Daniel dieron paso a reacciones prácticas. Redujo sus viajes, cambió sus rutinas y comenzó a operar en intervalos cortos. Cada decisión se basaba en el riesgo inmediato, no en la planificación a largo plazo. Este cambio de comportamiento evidenció su transformación gradual. El protagonista dejó de ser un simple observador metódico para convertirse en alguien que reaccionaba a un entorno hostil en constante adaptación. El punto de inflexión también redefinió al antagonista. Dejó de ser una mera estructura difusa y pasó a ser reconocido como un sistema de clasificación humana, capaz de decidir quién podía seguir existiendo socialmente. Esta revelación no personificó al enemigo, sino que lo hizo más concreto y, paradójicamente, más aterrador. No había rostro que confrontar, solo procesos que perturbar. Al final de esta etapa, Daniel comprendió que su investigación había trascendido el mero acto de documentar. Ahora poseía suficiente conocimiento como para ser considerado una variable incómoda. El punto de inflexión no ofrecía esperanza inmediata ni soluciones claras. Simplemente alteró definitivamente el curso de la historia, transformando cada paso posterior en una elección entre permanecer visible o desaparecer sin dejar rastro, como tantos otros antes que él. Las consecuencias del punto de inflexión se propagaron rápidamente, no como explosiones visibles, sino como cambios sutiles en el comportamiento de quienes rodeaban a Daniel. El mundo no se derrumbó. No hubo sirenas ni anuncios oficiales. Lo que cambió fue cómo los espacios reaccionaron a su presencia. Las puertas tardaron más en abrirse, las respuestas se volvieron vagas, los contactos evitaron las reuniones presenciales. El sistema había reconocido una anomalía y comenzaba a ajustar el entorno para neutralizarla. Daniel fue el primero en percibir este cambio en la práctica. Una simple solicitud de acceso a una base de datos pública fue denegada sin justificación clara. Un empleado que había colaborado anteriormente empezó a alegar falta de autorización. No se trataba de bloqueos absolutos, sino de fricción constante, diseñada para hacer cada paso más agotador. El objetivo parecía ser la deserción progresiva, no la eliminación inmediata. Lucía reaccionó de forma diferente. Intensificó su trabajo con colectivos, acelerando procesos que antes habían avanzado lentamente. Empezó a organizar reuniones más pequeñas y discretas, reduciendo la exposición pública. Su postura reveló una profunda comprensión de las consecuencias. Cuando el sistema empieza a moverse, cualquier exceso de visibilidad puede convertirse en una invitación a la supresión. No confrontó directamente, sino que redistribuyó fuerzas, intentando preservar lo que aún podía funcionar. Esteban, por otro lado, entró en un estado de evidente retraimiento, canceló reuniones, cambió sus rutinas y dejó de responder mensajes durante largos periodos. Cuando finalmente se encontraron, parecía diferente. No había miedo explícito, sino una tensión constante, como si esperara interrupciones en cualquier momento.
Esteban le informó que 2 colegas habían sido despedidos tras auditorías inesperadas. No se estableció una relación directa, pero la coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. También comenzaron a manifestarse reacciones institucionales. Se publicó un informe oficial que anunciaba mejoras en los sistemas de vigilancia, prometiendo mayor transparencia y eficiencia. Daniel reconoció el discurso. Fue una respuesta indirecta a las fallas que había estado identificando. En lugar de corregir el problema, el sistema lo absorbió, redefiniendo las narrativas y reforzando su legitimidad pública. Estas consecuencias afectaron directamente el ritmo de la investigación. Daniel tuvo que abandonar lugares conocidos y operar en territorios menos predecibles. Cada movimiento se calculaba con base en riesgos recientes, no en planes antiguos. La investigación se fragmentó, adaptándose, reaccionando más que avanzando. Aún así, cada reacción del sistema confirmó sus hipótesis previas. El silencio no fue aleatorio, fue una respuesta. Las relaciones personales también se vieron afectadas. Daniel y Lucía comenzaron a comunicarse por medios alternativos, evitando patrones fácilmente identificables. Las conversaciones se volvieron más objetivas, centradas en acciones inmediatas. No había espacio para discutir posibilidades futuras. El presente exigía atención total. Este cambio redujo la intimidad entre ellos, reemplazando la confianza emocional por la alineación estratégica. Daniel se dio cuenta de que su sola presencia comenzaba a generar una reacción en cadena. Quienes hablaron con él se enfrentaron a pequeños problemas poco después: ofertas de trabajo canceladas, visitas inesperadas de inspectores, dificultades burocráticas repentinas. Nada grave en el aislamiento, pero suficiente para desalentar el contacto continuo. Esto lo llevó a limitar sus contactos, protegiendo a los demás a costa de un mayor aislamiento. El protagonista reaccionó modificando visiblemente su comportamiento. Redujo la cantidad de registros digitales y comenzó a usar notas físicas y a memorizar. Evitaba las rutinas fijas y los cambios frecuentes de horarios y lugares. Estas acciones no eran reflexiones teóricas, sino respuestas directas a las consecuencias observadas. Cada ajuste indicaba un aprendizaje forzado, una adaptación constante a un entorno que se volvía cada vez más hostil. El sistema, a su vez, parecía estar poniendo a prueba sus límites. Se permitían pequeños fallos, quizás para observar reacciones. Un archivo reaparecía tras días inaccesible. Un contacto devolvía una llamada perdida. Estos gestos ambiguos creaban incertidumbre, impidiendo tomar decisiones claras. Daniel comprendió que la imprevisibilidad también era una herramienta de control, que mantenía al objetivo en alerta permanente. Las consecuencias emocionales no se manifestaron en largos monólogos internos, sino en acciones concretas. Daniel empezó a dormir en lugares diferentes, a llevar menos pertenencias y a preparar rutas de escape en cada entorno. Estas conductas demostraban que el conflicto había dejado de ser intelectual. Se había vuelto físico, integrado a su rutina diaria. Lucía lidiaba con sus propias reacciones. Al acelerar los procesos, atraía atención no deseada. Recibía notificaciones formales, invitaciones a reuniones institucionales que antes no existían. Asistió a algunas, rechazó otras. Cada decisión era una apuesta arriesgada. Su reacción ante el punto de inflexión no fue retirarse, sino redistribuir los riesgos, consciente de que la inercia también tenía consecuencias. El impacto colectivo también fue perceptible. Algunos familiares comenzaron a abandonar la búsqueda, no por falta de dolor, sino por el agotamiento acumulado. Otros se radicalizaron, exigiendo respuestas inmediatas. Esta fragmentación debilitó la resistencia organizada, tal como el sistema parecía predecir.
Daniel observó esto con atención, comprendiendo que el conflicto no se resolvía simplemente con información, sino con una resistencia sostenida. Al final de esta etapa, las consecuencias estaban plenamente establecidas. El punto de inflexión había alterado el equilibrio existente, provocando reacciones a todos los niveles. Nada se había resuelto. Al contrario, el conflicto se había vuelto más denso, más cercano, más personal. Daniel ya no podía fingir neutralidad. Cada acción producía una respuesta. Cada respuesta generaba nuevas consecuencias. El proceso se había abatido sobre él, y seguir adelante significaba aceptar que el siguiente paso tendría un coste aún mayor. La siguiente fase de la investigación exigió a Daniel algo que había evitado hasta entonces: una transformación real. Ya no bastaba con reaccionar al sistema o simplemente documentar sus movimientos. Para continuar, necesitaba cambiar su forma de operar y, sobre todo, cómo se percibía a sí mismo en ese contexto. El crecimiento no llegó como una revelación repentina, sino como una serie de ajustes forzados por la presión constante. El primer reto fue abandonar la ilusión de control. Daniel siempre había creído que la información suficiente generaba protección. Ahora comprendía que el conocimiento también generaba exposición. Empezó a seleccionar con mayor rigor lo que realmente necesitaba saber, reduciendo el volumen de datos recopilados y priorizando las relaciones causales claras. Este cambio hizo que su trabajo fuera más preciso y menos disperso, revelando una visible madurez metodológica. Otro desafío fue la confianza. Hasta entonces, Daniel había trabajado prácticamente solo, manteniendo a sus colaboradores en compartimentos separados. La intensificación del conflicto demostró que este aislamiento era insostenible. Empezó a compartir decisiones estratégicas con Lucía, no solo información específica. Este gesto representó un crecimiento emocional, ya que requirió aceptar la vulnerabilidad y ceder el control absoluto sobre el curso de la investigación. Lucía también notó este cambio. Sus interacciones se volvieron más equilibradas. Daniel comenzó a escuchar las advertencias con más atención, ajustando sus acciones antes de que se convirtieran en riesgos innecesarios. Esta cooperación no eliminó los desacuerdos, pero los hizo productivos. El crecimiento del protagonista se reflejó en su capacidad para integrar diferentes perspectivas sin perder el enfoque. El sistema impuso nuevos obstáculos que pusieron a prueba esta evolución. Un contacto importante se vio comprometido, obligando a Daniel a elegir entre persistir o retirarse. Antes, habría seguido adelante. Esta vez, optó por detener el acercamiento, preservando a la persona involucrada. Esta decisión marcó un claro punto de inflexión. Daniel ya no medía el éxito únicamente por el progreso de la investigación, sino por el impacto real de sus acciones en los demás. El crecimiento también se manifestó en su manejo del miedo. Este no desapareció, ni fue superado por la valentía abstracta. El miedo se integró en el proceso de toma de decisiones. Daniel aprendió a reconocerlo como un indicador, no como un bloqueo. Cuando sentía resistencia interna, analizaba el contexto antes de actuar. Este autocontrol redujo los errores impulsivos y aumentó su adaptabilidad. Surgió un nuevo reto cuando Daniel se dio cuenta de que necesitaba crear redundancias humanas, no solo técnicas. Si él desaparecía, el trabajo no podía desaparecer con él. Así que comenzó a organizar la información de forma accesible para otros, capacitando a colaboradores indirectos para que comprendieran patrones básicos. Esta acción no fue altruista, sino estratégica. Representó crecimiento al aceptar que la investigación era más grande que él mismo. Esteban reapareció en ese momento, ofreciendo ayuda limitada.
Daniel no exigió más de lo necesario. Aceptó contribuciones ocasionales, respetando los límites impuestos por la situación del entrenador. Esta postura contrastaba con su actitud inicial, más exigente. El crecimiento residió en la capacidad de ajustar las expectativas a la realidad concreta de las personas involucradas. El protagonista también enfrentó desafíos internos relacionados con el pasado. La muerte de su padre, anteriormente un factor impulsor silencioso de su obsesión, comenzó a perder su centralidad emocional. Daniel se dio cuenta de que estaba proyectando viejas frustraciones en el presente. Reconocer esto le permitió separar la motivación legítima de los impulsos destructivos. Esta claridad interior fortaleció su resiliencia psicológica. Las acciones comenzaron a reflejar cambios de comportamiento consistentes. Daniel adoptó rutinas más sostenibles, evitando el agotamiento extremo. Empezó a registrar decisiones y justificaciones, creando procesos de pensamiento que pudieran revisarse. Estas prácticas demostraron madurez profesional y personal, reduciendo las improvisaciones arriesgadas. El crecimiento también fue evidente en cómo Daniel afrontó las victorias parciales. Antes, cualquier progreso parecía insuficiente. Ahora, reconocía la importancia de los pequeños logros, un patrón confirmado, un expediente preservado, una persona protegida. Este cambio fortaleció su resiliencia, previniendo un agotamiento emocional excesivo. El sistema respondió, imponiendo desafíos más sutiles. En lugar de obstáculos directos, surgieron oportunidades engañosas, invitaciones a la colaboración institucional, promesas de un acceso más fácil. Daniel supo rechazarlas. La clave estaba en reconocer las trampas que antes podrían haber parecido progreso. Su experiencia acumulada le permitió distinguir las concesiones genuinas de los intentos de cooptación. Las relaciones con los colectivos también evolucionaron. Daniel comenzó a actuar como facilitador, no como el centro de la toma de decisiones. Fomentó la autonomía, distribuyó responsabilidades y evitó un protagonismo excesivo. Este enfoque redujo los riesgos individuales y fortaleció la red en su conjunto. El crecimiento se manifestó en una descentralización consciente. Al afrontar nuevos retos sin recurrir a soluciones anticuadas, Daniel consolidó su transformación. Ya no era solo alguien que reaccionaba ante la desaparición de otros. Se había convertido en parte activa de un proceso de resistencia estructurado. Esta evolución no lo hizo invulnerable, sino más preparado. Al final de esta etapa, el crecimiento del protagonista era visible en sus acciones, decisiones y relaciones. Había superado las limitaciones iniciales sin perder la coherencia con sus motivaciones. El viaje seguía siendo peligroso, pero Daniel avanzaba con mayor conciencia, equilibrio estratégico y una auténtica capacidad de adaptación, listo para afrontar la siguiente fase del conflicto. La preparación para el clímax no se manifestó como un gran plan, sino como una convergencia gradual de decisiones tomadas bajo presión. Daniel sabía que no habría un momento ideal para actuar. El sistema no ofrecía pausas ni señales claras de apertura. Lo que existía era una ventana inestable, formada por la suma de pequeñas brechas que aún no se habían cerrado por completo. Prepararse significaba reconocerlas antes de que desaparecieran. El primer paso fue resolver las subtramas que ya no podían quedar sin resolver. Daniel ayudó a Marisol a transferir todo el material que había reunido a un colectivo fuera del Estado, asegurando que su resistencia silenciosa no fuera anulada por un evento aislado. Esta acción no alteró el mecanismo central, pero eliminó una vulnerabilidad emocional que el sistema podía explotar. Marisol dejó de ser un objetivo solitario y se convirtió en parte de una red más amplia. Lucía centró sus esfuerzos en completar los procesos pendientes antes de la implementación de las nuevas reformas administrativas.
trabajó largas jornadas, agilizando los trámites y garantizando el registro oficial de los documentos esenciales. Cada firma obtenida representaba un obstáculo adicional para la eliminación completa de ciertos casos. Prepararse para el clímax requería cerrar puertas tras ella, impidiendo los reveses silenciosos. La subtrama de Esteban también se resolvió de forma práctica. Daniel ayudó a crear una salida profesional para el entrenador, conectándolo con un trabajo fuera de la región. No hubo largas despedidas ni promesas de futuro. La resolución fue directa y funcional. Esteban necesitaba desaparecer del radar antes de que su proximidad se convirtiera en un riesgo irreversible. Esta decisión puso fin a su participación activa, pero conservó lo que ya había aportado. Con esos cabos sueltos atados, Daniel se centró por completo en el conflicto principal. Organizó todo el material restante en 3 núcleos claros: clasificación, ejecución y borrado. Cada núcleo contenía suficiente evidencia para respaldar la existencia del sistema, aunque ninguna prueba fuera concluyente. La fortaleza residía en la superposición. La preparación consistió en asegurar que esta estructura pudiera ser comprendida rápidamente, incluso por alguien externo. La tensión aumentó a medida que Daniel percibía indicios de un cierre inminente. Algunos puntos de acceso comenzaron a fallar permanentemente. Los contactos antiguos desaparecieron sin previo aviso. Un servidor que albergaba copias redundantes fue desactivado. El ritmo de la narrativa se aceleró no por una acción explícita, sino por la reducción del tiempo disponible. Cada día perdido reducía las opciones. Daniel evitó la reflexión prolongada. No había lugar para dudas existenciales. Cada pensamiento debía traducirse en acciones concretas. Empezó a operar en ciclos cortos, ejecutando tareas específicas antes de cambiar de entorno. Esta dinámica agilizó el flujo narrativo y reflejó la creciente urgencia del momento. Prepararse para el clímax también implicó aceptar pérdidas. No se pudo preservar toda la información. Daniel decidió deliberadamente abandonar archivos cuya conservación requeriría una exposición excesiva. Esta dolorosa selección demostró madurez estratégica. El objetivo no era salvarlo todo, sino asegurar la supervivencia de la información esencial. El entorno reaccionó sutilmente. Pequeñas señales indicaban que el sistema también se estaba preparando. Surgieron comunicaciones internas que justificaban cambios en la rutina. Vehículos desconocidos aparecían con mayor frecuencia en lugares predecibles. Nada de esto interrumpió directamente a Daniel, pero dejó claro que el margen de maniobra se reducía. Lucía notó este cambio y ajustó su enfoque. Redujo contactos, delegó tareas y se distanció físicamente del centro de operaciones. Esta retirada estratégica no fue un abandono, sino una preparación para el impacto. Si algo le sucedía a Daniel, necesitaba mantenerse activa para apoyar lo que viniera después. La tensión narrativa aumentaba constantemente. Cada acción parecía tener un peso definitivo. Ya no había espacio para ensayos. La historia avanzaba hacia la inevitable confrontación, aunque ésta no adoptara una forma tradicional. El clímax prometía no una explosión visible, sino una ruptura estructural. Daniel identificó el punto donde todo convergía, un conjunto específico de registros internos que demostraba la transición entre la clasificación y la ejecución. Obtener este material requeriría una exposición máxima. Sabía que al intentar acceder a él, dejaría de ser una simple variable incómoda para convertirse en un problema inmediato. Aún así, decidió proceder. La preparación final consistió en distribuir copias incompletas de la obra a diferentes personas en distintos lugares. Ninguna poseía la obra completa, pero juntos pudieron reconstruirla.
Esta fragmentación consciente era la antítesis de la supresión contra la que luchaba. Donde el sistema se centralizaba para eliminar, Daniel se descentralizaba para preservar. El ritmo se aceleró aún más cuando recibió una advertencia informal, sin remitente identificado. Una frase breve y ambigua que sugería que estaban a punto de sobrepasar ciertos límites. Daniel no respondió. Simplemente la interpretó como la confirmación de que había llegado el momento. Los preparativos para el clímax no trajeron alivio ni seguridad. Trajo claridad. Daniel sabía exactamente qué estaba en juego, qué podía perderse y qué debía protegerse. Las subtramas se resolvieron, las alianzas se definieron, las opciones se redujeron a lo esencial. La tensión alcanzó su punto álgido antes del impacto. Al final de esta etapa, todo estaba preparado para el enfrentamiento decisivo. El sistema y el protagonista se habían adaptado mutuamente, eliminando redundancias y revelando intenciones. El siguiente paso no permitiría correcciones. La historia avanzaba inevitablemente hacia su clímax, cargando con el peso de todas las decisiones tomadas hasta ese momento. El clímax llegó en el momento en que Daniel decidió acceder a los registros centrales que sustentaban todo el sistema. No hubo suspenso dramático ni cuenta regresiva visible. Lo que existió fue una sucesión de acciones rápidas, ejecutadas con precisión calculada, sabiendo que cada segundo adicional aumentaba la probabilidad de detección. Entró en un edificio administrativo que, desde fuera, parecía irrelevante, pero que albergaba los servidores responsables de la integración final entre la clasificación y la ejecución. El acceso inicial fue más sencillo de lo esperado. Las puertas se abrieron, las credenciales funcionaron, los pasillos permanecieron vacíos. Esta aparente facilidad confirmó lo que Daniel ya sospechaba. El sistema no dependía de barreras físicas constantes, sino de la certeza de que pocos se atreverían a cruzarlas. El clímax no requería fuerza, sino permanencia, permanecer el tiempo suficiente donde no se debía. Al llegar a la sala de control, Daniel conectó el dispositivo previamente preparado. No pretendía copiarlo todo. Sabía que sería imposible. El objetivo era extraer la lógica operativa, la cadena de decisiones que convertía a las personas en variables desechables. A medida que los datos fluían, observaba cambios en tiempo real, registros actualizándose, categorías cambiando, nombres migrando entre listas. El sistema estaba activo, reaccionando a la intrusión. El punto de inflexión llegó cuando Daniel encontró su propio identificador en uno de los paneles, no como un objetivo directo, sino como un elemento monitoreado. No había sido clasificado para ejecución, sino para neutralización progresiva. Esto explicaba la fricción, los retrasos, el desgaste planificado. El sistema no necesitaba eliminarlo físicamente, solo necesitaba reducir su capacidad de acción hasta que se volviera irrelevante. Esta revelación consolidó la transformación del protagonista. Dejó de verse como una excepción y comenzó a reconocerse como parte de la norma. Las alarmas no sonaron, pero la atmósfera cambió. Las luces se ajustaron, las puertas secundarias se cerraron. Daniel aceleró el proceso seleccionando los paquetes esenciales. El clímax no estaba en la extracción en sí, sino en la decisión final que debía tomarse. Existía la opción de la divulgación inmediata, activando mecanismos automáticos que harían público el material. Esta opción garantizaría el impacto, pero sacrificaría el control narrativo. La otra opción era fragmentar la información, distribuyéndola según lo planeado, manteniendo la coherencia a costa de la velocidad. Daniel eligió la segunda opción. La decisión reflejó su evolución. No buscaba una conmoción inmediata, sino una disrupción duradera. Activó los protocolos de distribución y comenzó a salir.
El sistema reaccionó con precisión. Las puertas que antes estaban abiertas ahora requerían autorización adicional. Un empleado apareció en el pasillo, no como una amenaza explícita, sino como una presencia inesperada. El intercambio de miradas fue breve. No hubo confrontación. El empleado simplemente apartó la mirada, como si nada estuviera sucediendo. La indiferencia era parte del mecanismo. Al salir del edificio, Daniel se dio cuenta de que el clímax no terminaría ahí. El verdadero impacto vendría por etapas. Horas después, Lucía confirmó haber recibido el primer fragmento. Otros contactos reportaron una recepción parcial. La información comenzó a circular, descentralizada, resistente a ser borrada por completo. El sistema intentó reaccionar, emitiendo declaraciones genéricas, ajustando narrativas, negando conexiones. Pero algo había cambiado. Por primera vez, la lógica interna quedó expuesta a múltiples observadores. La transformación del protagonista se hizo visible en acciones posteriores. Daniel no intentó desaparecer ni aislarse. Se mantuvo lo suficientemente accesible como para mantener el flujo de información, pero lo suficientemente ágil como para evitar ser capturado directamente. El clímax no requirió heroísmo clásico, solo persistencia estratégica. Se había convertido justo en lo que el sistema intentaba evitar, un punto de inestabilidad difícil de neutralizar. El giro final llegó cuando uno de los fragmentos fue publicado por un medio internacional, fuera de la jurisdicción directa del sistema. No se trató de un escándalo inmediato importante, sino de un análisis técnico detallado y difícil de refutar. El texto no mencionaba nombres específicos, pero describía el proceso con la suficiente claridad como para establecer conexiones. El sistema perdió su monopolio de interpretación. Las consecuencias inmediatas fueron ambiguas. No hubo arrestos ni colapso institucional visible. Solo movimientos internos, cambios de postura y un silencio prolongado. El clímax no ofreció una resolución tradicional. Ofreció un desplazamiento. El equilibrio se había alterado. El sistema ahora necesitaba reaccionar ante algo que no controlaba por completo. Daniel sintió el peso físico del momento después de que todo hubiera terminado. No hubo celebración, ni alivio absoluto. Solo la conciencia de que había cruzado el punto de no retorno. Su vida no volvería a su estado anterior. El clímax no lo había liberado, sino que había redefinido su rol. Ya no era solo un investigador, se había convertido en un punto de referencia incómodo. La transformación final del protagonista estaba completa. Había comenzado documentando ausencias y terminado generando presencia. No una presencia segura ni cómoda, sino inevitable. El conflicto central se había resuelto no destruyendo al antagonista, sino exponiendo su funcionamiento. El sistema seguía existiendo, pero ahora bajo un escrutinio más riguroso. El clímax puso fin a la fase de confrontación directa y abrió la puerta a consecuencias duraderas. Nada se había ganado del todo, pero algo fundamental se había roto. El silencio absoluto ya no era posible, y, en ese contexto, eso ya representaba una victoria inesperada y peligrosa. La conclusión no fue un final definitivo, sino una adaptación forzada a un nuevo estado de cosas. Tras la exposición parcial del sistema, la realidad que rodeaba a Daniel no se transformó de forma inmediata ni espectacular. Lo que cambió fue el comportamiento de las estructuras, ahora más cautelosas, menos confiadas en su invisibilidad. El silencio continuó existiendo, pero ya no era absoluto, y esta diferencia alteró profundamente el resultado del viaje. En los días posteriores al clímax, Daniel se mantuvo en constante movimiento. No huyó, pero tampoco se asentó. Esta decisión reflejó el aprendizaje acumulado a lo largo de su trayectoria. La estabilidad, en ese contexto, era una ilusión peligrosa.
comenzó a operar de forma descentralizada, aportando puntualmente análisis, orientación y validaciones técnicas, sin centralizar decisiones ni información crítica. La conclusión de su historia no lo posicionó como un líder visible, sino como un eslabón funcional en una red más amplia. Lucía asumió un papel estratégico tras la revelación. Utilizó el material divulgado para presionar a las instituciones a través de canales legales e internacionales. No esperaba justicia inmediata, pero creó registros formales difíciles de borrar. Sus acciones demostraron que la lucha no terminó con la revelación, sino que simplemente cambió de forma. La conclusión de su trayectoria no fue la resolución del trauma personal, sino la transformación del dolor en acción continua. Los grupos familiares reaccionaron de distintas maneras. Algunos recuperaron fuerzas, sintiendo que sus quejas ahora contaban con respaldo técnico. Otros se retrajeron, temiendo represalias. Esta diversidad de respuestas reveló una verdad incómoda. Incluso cuando se rompe el silencio, el miedo no desaparece automáticamente. La conclusión del relato respetó esta complejidad, evitando soluciones simplistas. El sistema, a su vez, se adaptó. Se revisaron los protocolos, se ajustaron los discursos, se diluyeron las responsabilidades. No hubo confesión ni colapso institucional. En cambio, surgió una postura defensiva más sofisticada. La consecuencia a largo plazo no fue el fin del mecanismo, sino su transformación bajo escrutinio. El antagonista permaneció activo, pero más expuesto, más cauteloso, menos confiado en su impunidad. Daniel observó estos cambios con atención práctica, no con satisfacción moral. Comprendió que la victoria no se medía por la destrucción del sistema, sino por la creciente dificultad de operarlo sin resistencia. La conclusión de su viaje no le ofreció consuelo, sino claridad. La desaparición seguiría ocurriendo, pero ahora se enfrentaría a obstáculos adicionales, registros persistentes, recuerdos compartidos. A nivel personal, Daniel enfrentó las consecuencias más silenciosas. Viejas conexiones profesionales desaparecieron para siempre. Algunas puertas se cerraron para siempre. Al mismo tiempo, surgieron nuevas relaciones, basadas en la confianza forjada a riesgo. Su identidad profesional cambió. Dejó de ser un simple analista o investigador informal. Se convirtió en un referente técnico en un campo peligroso, consciente de que este rol lo mantendría en constante tensión. El pasado también encontró un lugar diferente en él. La muerte de su padre, antes el motor oculto de su obsesión, adquirió un nuevo significado. Daniel ya no buscaba una compensación simbólica por una vieja injusticia. Su obra se anclaba ahora en el presente, guiada por el impacto real y la responsabilidad colectiva. Este cambio interno representó el cierre de un ciclo emocional que había comenzado mucho antes de la historia que se narraba. Las consecuencias a largo plazo comenzaron a manifestarse gradualmente. Investigadores externos comenzaron a citar el material fragmentado en estudios independientes. Organizaciones internacionales incluyeron referencias indirectas en informes exhaustivos. Ninguno de estos movimientos se difundió, pero todos contribuyeron a consolidar la memoria institucional. La desaparición dejó de ser un simple hecho aislado y comenzó a reconocerse como una práctica sistemática, aunque se negara oficialmente. La conclusión también destacó las limitaciones. No todos los casos se resolverían. No todas las familias obtendrían respuestas. La narrativa no prometía redención universal. En cambio, ofrecía permanencia. Mientras existieran registros, conexiones y personas dispuestas a preservar la memoria, la eliminación completa se volvería más difícil. Este fue el legado concreto del viaje de Daniel. El mundo de la historia seguía funcionando, con sus contradicciones intactas,
México seguía marcado por las ausencias, por la superposición de carteles, por rutinas adaptadas al miedo. Lo que había cambiado era la existencia de fisuras visibles en este escenario, pequeñas, frágiles, pero reales. La conclusión no cerró estas fisuras, solo mostró que se habían abierto. Daniel no se permitía un descanso prolongado. La experiencia le había enseñado que las pausas excesivas creaban vulnerabilidades. Aún así, encontraba breves momentos de silencio controlado donde podía observar sin actuar. Estos momentos no eran de reflexión abstracta, sino de evaluación estratégica. El viaje no había terminado, simplemente había adquirido una nueva forma. La coherencia temática se mantuvo hasta el final. La historia no se desvió de sus principios iniciales. Las acciones generaron consecuencias. El silencio produjo violencia. La memoria funcionó como resistencia. La conclusión respetó estas ideas sin repetirlas explícitamente, dejando que los efectos hablaran por sí mismos. Al final, la historia no ofreció un cierre cómodo. Ofreció una continuidad consciente. Daniel seguía en movimiento, el sistema en adaptación, las familias en constante lucha. La desaparición ya no era absoluta, pero seguía siendo amenazante. La conclusión no borró el terror macabro de la realidad retratada. Solo demostró que, incluso frente a ella, era posible interrumpir el ciclo del olvido e imponer límites al silencio. El epílogo no ofreció respuestas definitivas, solo un atisbo de lo que vino después. Meses después, Daniel observó desde lejos un nuevo mural de carteles en la ciudad, organizados de forma diferente, con fechas, códigos y referencias cruzadas. Ya no eran solicitudes de ayuda aisladas, sino registros conectados. El sistema seguía activo, pero enfrentaba una resistencia visible. En otro estado, Lucía seguía a una audiencia internacional silenciosa. No se anunció ninguna victoria, pero ninguna historia se olvidó. El futuro seguía siendo incierto, sostenido por una memoria colectiva que se negaba a desaparecer por completo. El silencio nunca volvió a ser cómodo para quienes aprendieron a observar con atención. Si esta historia te impactó, cumplió su propósito. Las desapariciones aquí retratadas no son solo ficción, sino ecos de realidades que siguen ocurriendo lejos de la luz pública. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Di qué te impactó más y cómo interpretaste el final. Al suscribirte al canal, ayudas a mantener vivas las narrativas que se niegan a ser silenciadas. Cada visión fortalece la memoria colectiva y amplía el alcance de estas historias. Sigue para descubrir relatos más intensos, realistas y necesarios, donde el terror no surge de la imaginación, sino de lo que preferimos no ver en la sociedad brasileña contemporánea.